Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Última clase que nos toca en este tipo de clases virtuales, por lo menos en esta primera parte. Hoy la clase que nos toca es la bolilla 29, ¿sí? Que estaba pactada para hoy 26 de junio, en la cual vamos a hablar ya de la última parte, de lo que veníamos viendo con los demás profesores respecto de las nulidades y inoponibilidades. Y esta última parte hace más referencia e hincapié en lo que es, como ahí la bolilla ustedes tendrán, todo lo atinente a la convalidación de los negocios jurídicos. Luego, para ver de qué se trata esto de confirmar esos negocios jurídicos, así llegamos a la última parte, que es la extinción de estas relaciones jurídicas. Vamos a ver los tipos de extinción que nos presenta el código. Cuáles son los efectos y demás cositas que tiene este instituto, y luego veremos el último punto de la bolilla, el que hace referencia a lo que es el instituto de la prescripción. Vamos a ver qué es, cómo funciona, para qué sirve y algunas cositas más, ¿sí? Si les parece, comenzamos. El tema de conversión, confirmación, extinción, lo encuentran desarrollado en Rivera desde las páginas 877 en adelante. Lo tienen bien desarrollado, no hay muchas complicaciones ahí. Por lo menos en Rivera está todo. Como digo siempre, si desean utilizar algún otro autor o autora que les parezca más de su agrado, no hay ningún problema, porque por lo general es un tema que tampoco reviste mucha discusión. Bien, cuando hablamos de convalidación de los actos jurídicos, por lo general, cuando hablamos de convalidar, es esto de dar validez. Si estamos dando validez es porque estamos hablando sobre un acto que no era válido, ¿sí? Entonces, convalidar es, como dice Rivera, sanear un acto que no era válido o estaba imperfecto en principio, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de confirmación del negocio jurídico, estamos hablando de confirmar es una forma, o es la forma de convalidar ese negocio jurídico, ¿sí? De que tenía alguna imperfección, que en este caso es la nulidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de convalidación y cuando hablamos de confirmación, estamos hablando de género-especie. Cuando la convalidación es el género, ¿sí? Convalidar es una forma de sanear, es las formas que tengo de sanear los actos jurídicos. La confirmación sería la especie para poder sanear los que padecen de la causal de nulidad. ¿Se entiende? Género, especie, convalidación, confirmación. ¿Qué tipo tenemos? Encontramos, por un lado, la ratificación, por otro, la conversión, y por otro, la prescripción liberatoria. Prescripción liberatoria lo vamos a ver un poquitito más en profundidad en el último punto. Me detengo 2 segundos en lo que es ratificación y conversión. Ratificación lo van a encontrar en el artículo 369 del Código Civil, en donde implica una manifestación, ¿sí?, de voluntad de una persona X que asume o adquiere como propios, ¿sí?, algún hecho o acto jurídico otorgado por otra persona en su nombre, ¿sí? Algunos dicen que tiene que haber un mandato previo, algunos dicen que no. En principio no debería estar en presencia de un mandato o algún tipo de poder, porque si no, no estaríamos hablando de alguna ratificación, ¿sí?
la idea, ¿sí? O el concepto general de la ratificación, el efecto principal es suplir cualquier tipo de defecto que pueda llegar a tener la representación. Caso muy común, lo van a ver más adelante en derecho procesal, pero con la figura del gestor procesal, una persona se presenta en representación de otra y luego esa persona que no se pudo presentar se presenta y ratifica todo lo actuado por esa persona que actuó en su nombre. Ejemplo por ahí un poco más procesalista, pero ese es un ejemplo más claro. También es el ejemplo, puede ser del menor con el padre, pero no me quiero meter en los tipos de nulidades absolutas y relativas, simplemente a modo de ejemplo. Luego tenemos la conversión, ¿sí? Que aquí difiere un poquitito de la ratificación, porque en la conversión lo que tengo es un negocio jurídico que, ya sea para la ley o para alguna de las partes, ¿sí? Puede tener algún problemita que no haga que esté del todo conformado para que sea válido. Entonces, ¿qué hago? A través de un proceso, ya sea entre las partes o a través de un proceso que me permita la ley, me da la posibilidad de convertirlo a otro negocio jurídico utilizando como base el primero. El ejemplo más claro que van a encontrar en todos los manuales es el de la compraventa, ¿sí? Sabemos que la compraventa se hace por instrumento privado, vale, ¿sí? Vale como un negocio, es válido como negocio, ese instrumento privado sí, pero ese instrumento de compraventa, que es por instrumento privado, me obliga a mí a hacer uno posterior, que es la escritura pública. Bueno, ese instrumento privado me sirve como base, ¿sí? Para convertirlo después para poder escriturar públicamente el contrato de instrumento público. Convierto el negocio jurídico, el acto jurídico, por otro. En cambio, en la prescripción liberatoria, si bien ahora lo vamos a ver un poquitito más en profundidad, del artículo 39-49 surge por ahí la acepción más literal del antiguo Código de Vélez, en donde nos decía que la prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que la entabla ha dejado durante el lapso de tiempo de intentarla o de ejercer el derecho al cual ella se refiere. Acá era un poquitito más complicada. Ahora vamos a ver que de la misma redacción del código surge más sencilla que ese antiguo 39-49, donde hablaba de que la acción del que la entabla, del que tiene la opción de, bueno, simplemente es por el transcurso del tiempo me permite a mí o ponerla como excepción o como acción de decir esta obligación ya no existe porque pasó X cantidad de tiempo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquitito más detenidamente cuando hablemos de prescripción, ¿sí? Dentro de la confirmación, ¿sí? Si bien estos eran algunos ejemplos que hablábamos, la parte general de toda esta confirmación de los negocios jurídicos que resultan inválidos o imperfectos, el 393, en el concepto que me da el 393, ya puedo desgranar un montón de cositas, ¿sí? Cuando me dice que hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad relativa, no todos, solo los que pueden articular la nulidad relativa, ahora vamos a ver por qué, manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de tener el acto por válido, después de haber desaparecido la causal de nulidad. Entonces, con esta definición que me da el 393, puedo decir, primero, ¿cuáles son los negocios que puedo llegar a confirmar o no? Recuerden que los de nulidad absoluta no pueden ser confirmados, entonces obviamente van a ser todos aquellos que sean pasibles de nulidad relativa, ¿sí? En cuanto
A los recaudos que debo tener presente en la confirmación del negocio, el primero, ¿sí?, también surgía del 393, que haya desaparecido la causal de nulidad. Si no, no podríamos confirmar porque estaríamos confirmando sobre un acto que sigue estando nulo, ¿sí? Esa causal de nulidad desapareció, ahora sí lo puedo confirmar. Caso del negocio jurídico del menor, cuando adquiere la mayoría de edad, se puede confirmar. Caso del negocio jurídico del menor, cuando es ratificado por el padre, ¿sí? Se extingue el primer caso cuando está en la causa de nulidad, era en principio la minoría de edad. Una vez que es mayor, esa causa de nulidad terminó, lo puedo confirmar. En cuanto a las especies o a los tipos de confirmación que podemos tener, el código me habla de dos tipos y la doctrina también, en la cual nos encontramos con la confirmación expresa, ¿sí?, o la confirmación tácita. Expresa es cuando de algún instrumento, de algún documento, de algún acto jurídico, ¿sí?, o no tan jurídico, surge la manifestación de voluntad que requiere el 393 para confirmar ese acto, ¿sí? Expresamente está. O tácita, ¿sí?, cuando por algún hecho o por algún motivo, ¿sí?, se infiere indefectiblemente de que la voluntad al realizar ese acto era la de confirmarlo, sin que conste expresamente en algún tipo de documento, ¿sí? Principio general de expreso tácito. ¿Quién tiene la carga de probar la confirmación? Quien lo alega, ¿sí? Ya sea en la expresa o tácita, quien alega y que dice acá esto está confirmado, tengo que hacerlo valer, ¿sí? Principio general, si bien en esta nueva camada de cargas probatorias y cargas dinámicas de la prueba, acá se mantiene el principio general y fundamental, que es el que prueba alega. ¿Qué quiere decir el que prueba alega? Al revés. El que alega prueba. ¿Qué quiere decir esto? El que dice A me tiene que probar A, ¿sí? ¿Qué efecto va a tener la confirmación? Simplemente retrotraer todo al día 1, ¿sí? Tiene un efecto retroactivo a la fecha del negocio jurídico. Se confirmó, viene todo para atrás y continúa el negocio jurídico. Con respecto a terceros, ¿sí? El 395 también aclara que el efecto retroactivo de la confirmación no va a poder perjudicar a los derechos de los terceros. Es decir, si bien el efecto es retrotraerlo a la fecha del negocio jurídico, ese efecto retroactivo no va a poder perjudicar ya los derechos que hubiesen adquirido los terceros, claramente, ¿sí? Con respecto a ahí, con esto estaríamos con prueba, efectos y respecto al tercero, estaríamos cubiertos ya con lo que es respecto a la confirmación de los actos jurídicos. Como siempre insisto y hago un paréntesis, si bien estas formas de ver las clases y demás, hay veces que resulta ser un poquitito caótica, no duden en escribir. Ya tienen todos mi dirección de mail en Petco, donde quieran, escriben y lo podemos ir charlando. Justamente la idea es que estos videos no sean muy extensos y que ustedes puedan tener la mejor forma de poder ir siguiéndolo y ir leyéndolo, teniendo un acompañamiento, si se quiere, en lo que va leyendo. Ese acompañamiento se lo brindamos
por donde sea. Les queda mejor por mail, les queda mejor por Petco, por la plataforma y por el grupo que tenemos en Facebook, también se puede conectar. Bien, pasemos a prescripción, ¿sí? El código me trata la prescripción a partir del artículo 2532, ¿sí? En adelante tengo todo lo que es tratado de todo el tratamiento, ¿sí? Respecto a la prescripción, que trae grandes cambios respecto del código anterior de Vélez, y en el cual podemos decir que el instituto de la prescripción es, a modo de concepto general, insume el paso o el transcurso del tiempo, ¿sí? que el paso o el transcurso del tiempo me haga a mí adquirir un derecho, ¿sí? Prescripción adquisitiva, o hacer extinguir algún tipo de obligación, ¿sí? Principio y concepto cortito y básico. Con respecto a la prescripción adquisitiva, es decir, que con el transcurso del tiempo adquiere un derecho, el código lo hizo sencillo y lo remitió al artículo, en el 2565 remitió todo lo referido a la prescripción adquisitiva. Ustedes lo van a ver o lo van a sentir normal también como usucapión o usucapio, en la parte de derechos reales, ¿sí? Así que para poder ver específicamente la parte de prescripción adquisitiva, me tengo que ir a los términos, me dice el 2565, a los términos del 1897. Ahí es en donde encuentro todos los, están agrupaditos todos los derechos reales. Recordemos que la usucapión es uno de los derechos reales que me nombra el código, ¿sí? Bien, en el 1897 ustedes se van a encontrar, en el 1887 se van a encontrar la enumeración de todos los derechos reales que se van a encontrar en este código, ¿sí? Que no es mi intención meterme en derecho civil cuarto, ¿sí? Pero de la enumeración van a encontrar hasta el inciso N todos los derechos reales que se encuentran en el código. Ahora bien, el 1897 me va a hablar sobre la prescripción adquisitiva y me dice que la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por ley. Es decir, que para yo poder adquirir un derecho real, ¿sí? Por ser poseedor de una cosa, necesito que transcurra un tiempo fijado por ley, ¿sí? Acto seguido, el 1898, me va a hablar de una prescripción adquisitiva breve. Acá ya nos estamos metiendo en los plazos que tienen que transcurrir para ese tipo de prescripción. Y me dice que de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmueble por la posesión durante 10 años. Es decir, si yo poseo un inmueble con justo título y de buena fe, por el transcurso de 10 años adquiero el derecho real sobre ese inmueble. Y si la cosa es mueble, hurtada o perdida, el plazo es de 2 años. Me encontré algo en la calle, tengo la posesión de esa cosa mueble por 2 años, obviamente de buena fe adquiero el derecho real sobre esa cosa mueble, ¿sí? Y si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título. Es decir, si yo tengo un título, por ejemplo, un contrato de compraventa en el cual después lo puedo registrar a los fines de registrales, como me dice acá el 1898, desde ahí voy a poder contabilizar los 10 años. Luego, el 1899 me habla de una prescripción adquisitiva larga. Y acá es el caso en donde no exista un justo título o buena fe. No tengo ninguno de los dos.
este plazo se amplía a 20 años. No tengo forma de justificar el título. Y además, lo estoy haciendo no de buena fe, necesito 20 años cuando en la buena fe y con justo título necesitaba de 10, ¿sí? Entonces, soy poseedor de una cosa, transcurre el tiempo que me dice la ley, 10 años, 20 años, dependiendo del caso, y puedo adquirir el derecho real sobre esa cosa de la cual soy poseedor. ¿Se entiende? Ahora bien, eso respecto a la adquisitiva. El otro tipo de prescripción es la prescripción liberatoria. Esta sí está regulada en la parte ya de prescripción, como les decía, desde el 2532 en adelante, y en la cual la regla general del 2554 me dice que el transcurso del plazo de prescripción, primero, comienza en que la prescripción es exigible. ¿Cuándo una prestación es exigible? Bueno, habrá que analizar todos los casos, ¿sí? Por lo general, la fecha del vencimiento de las obligaciones marcan el inicio de la fecha de prescripción. Van a tener diferentes casos dependiendo de la situación en la cual caiga, pero a partir desde la prestación, desde que yo puedo exigir esa prestación, comienza a transcurrir el plazo de prescripción. Plazo de prescripción que puede ser interrumpido o puede ser suspendido, que son dos cosas totalmente distintas, pareciera ser parecidas, pero no lo son. Si bien se parecen porque voy a tener que tener en cuenta el tiempo de los actos, en los casos de suspensión de la prescripción, el tiempo no se corta, ¿sí? Y no vuelve a contabilizarse desde cero. Es decir, a partir de que la prestación es exigible, comienza a correr el plazo de la prescripción. Luego, en el medio, un año, 6 meses, lo que sea, ocurre un hecho suspensivo, que son de los hechos que me habla el 2543, ocurre uno de estos hechos, de los cuales, mientras perdure ese hecho, me va a suspender el plazo. Y una vez que termine ese hecho suspensivo, se va a continuar con el plazo. Es decir, arrancó el plazo de la prescripción, desde que la prestación es exigible, transcurre un año, acaece un hecho de los cuales ahora vamos a ver, y ese hecho se mantiene durante 6 meses, ¿sí? Cuando termina ese hecho y continúa la prescripción, va a continuar desde que acaeció el hecho suspensivo, es decir, se contabiliza el último año en donde ya había transcurrido el transcurso de la prescripción. Por ejemplo, ¿sí? El hecho más común que suspende la prescripción es entre los cónyuges, ¿sí? Cuando hay que las prestaciones que son exigibles entre cónyuges, es el plazo de prescripción queda suspendido mientras dure el matrimonio. Es decir, va a empezar a retomarse o va a empezar una vez que termine el matrimonio. Entre convivientes lo mismo, durante la unión convivencial. Van a ver ahí en los ejemplos en cuanto a las personas jurídicas, en cuanto al acervo hereditario. Pero de estos casos, suspensión, no interrupción. La interrupción me lo marca el 2544 en adelante. ¿Qué diferencia hay con la suspensión? Comienza a correr el plazo de prescripción desde que la prestación es exigible, comienza a correr, transcurre un año. Acaece un hecho interruptivo, se cae automáticamente todo el tiempo que había transcurrido la prescripción. Mientras en el otro se suspendía durante el plazo que dure el hecho, acá ese hecho corta directamente el tiempo y vuelve a foja cero a correr el plazo de prescripción.
En el antiguo código estaba más detallado cuáles eran los actos interruptivos. El nuevo código simplemente nos dice en el 2545 que va a ocurrir la interrupción por reconocimiento, es decir, que se interrumpe la prescripción por el reconocimiento que el deudor o poseedor efectúa del derecho de aquel contra quien prescribe. El deudor reconoce, ¿sí? Transcurre cierto tiempo y el deudor reconoce, expresa o tácitamente la deuda, interrumpe. El 2546, interrupción por petición judicial. Cualquier petición que yo haga frente a la justicia también tiene carácter interruptivo, ¿sí? Interposición de la demanda, la clásica, ¿sí? Interpongo la demanda para interrumpir el plazo de prescripción desde que la prestación fue exigible, ¿sí? Interrumpo el tiempo que transcurre, se cae y vuelve a cero, ¿sí? Y la otro tipo de interrupción que me pone el código es por solicitud de arbitraje, que tiene los mismos efectos que la interrupción por petición judicial, ¿sí? Una aclaración, que es el 2547, que me parece que es la más importante, que dice: la interrupción del curso de la prescripción se tiene por no sucedida si se desiste del proceso o si caduca la instancia. Ahora vamos a ver caducidad. Pero sepan de que si ustedes inician el proceso judicial y ustedes desisten del proceso o le interponen la caducidad de la instancia y eso queda firme, ese acto interruptivo no tiene efectos. Entonces continúa corriendo desde el día 1, desde la que la prestación es exigible, continúa corriendo el plazo de prescripción. ¿Se entiende? Por ahí es medio que nos mareamos un poco con todo el tema de los plazos, pero insisto, dudas que tienen, dudas que consultan, dudas que se responden de la mejor manera que podamos. ¿Qué diferencia van a encontrar con la caducidad? Van a ver que en todos lados van a leer sobre la caducidad, por lo general lo van a leer la caducidad de instancia, pero en principio sepan de que la similitud que tiene entre la caducidad y la prescripción es que también el transcurso es un instituto por el cual en el transcurso del tiempo hace caer, no quiero usar la palabra caer, vamos a ser un poquitito más técnicos y vamos a utilizar la palabra del 2566, en la cual me dice que el efecto de la caducidad es extinguir el derecho no ejercido. Ahí tengo una similitud y tengo una diferencia con respecto a la prescripción. El transcurso del tiempo funciona de las dos maneras igual, ¿sí? Pero en la caducidad el efecto que tiene es extinguir el derecho que yo no ejercí. En cambio, la prescripción es extinguir, la prescripción liberatoria, la acción que yo tengo para ejercerlos, ¿sí? En la caducidad, por caducidad no puedo adquirir derechos, por prescripción sí, otra diferencia. En la caducidad, el 2567 me dice que los plazos no se suspenden ni se interrumpen, en principio, salvo una disposición legal en contrario. Es decir, si hay una ley que me autoriza a suspender o a interrumpir el plazo de la caducidad, específicamente para esos casos, le puede estar. Pero el principio general es que los plazos de caducidad no se suspenden ni se interrumpen, ¿sí? Y por último, el 2569 me va a decir qué actos impiden la caducidad. Por un lado me dice el cumplimiento del acto previsto por la ley o por el acto jurídico. O sea, si es el cumplimiento ese está previsto en una ley específica o por un acto jurídico en particular, ¿sí? Esto no me va a impedir a mí que caduque el derecho. Y por otro lado, el reconocimiento del derecho realizado por la persona contra la cual se pretende hacer valer
la caducidad. Si yo quiero hacer valer la caducidad a alguien y esa persona me lo reconoce, ya está, no lo puedo interponer. Importante el 2570, en los cuales me dice que los actos que impiden la caducidad no obstan a la aplicación de las disposiciones que rigen de la prescripción. Es decir, yo puedo tener el plazo de caducidad corriendo conjuntamente con el de prescripción. No habría en principio ningún problema, salvo de que sea alguno más beneficioso o no para alguna de las partes y en los cuales pueda utilizar la caducidad o pueda utilizar la prescripción. Pero no es que uno me anula el otro ni nada por el estilo, sino simplemente los actos pueden continuar. Es decir, los que impiden la caducidad no me hacen de que se me caiga la aplicación de las disposiciones de la prescripción. Creo que con eso tenemos un panorama general bastante cubierto de lo que es la prescripción. Si bien lo van a ver mucho más en profundidad en lo que respecta a materia de obligaciones y responsabilidad, incluso la prescripción lo van a ver mucho más en profundidad cuando vean los institutos específicos en donde actúa la prescripción y cuáles son los plazos de interposición de la acción, que si no lo dije también funciona tanto como acción, se puede interponer como acción o como excepción, ¿sí? Yo acciono para decir que esta acción está prescripta, o yo excepciono para decir no, vos no me podés oponer esto porque está prescripto. Bien, hasta acá creo que fue todo. Insisto con las vías de contacto que ya las tienen todos, me escriben. Espero poder responder lo que necesiten y hasta la próxima. Gracias.